En este video vamos a demostrar el teorema de conservación de la integrabilidad Riemann para sucesiones de funciones. Primeramente vamos a definir qué es una sucesión de funciones. Es una función de dominio n o también a partir de un cierto n sub 0 y codominio del conjunto de las funciones. Estaremos interesados en las sucesiones de funciones tales que las funciones pertenecientes al recorrido tengan un dominio en común. Vamos a definir dos tipos de convergencia para las sucesiones. Y vamos a establecer una comparación entre la definición de la convergencia puntual y la convergencia uniforme. Decimos que f sub n converge puntualmente a f en el intervalo S si se verifica que para todo x perteneciente al intervalo y para todo epsilon mayor que 0 existe un m perteneciente a los naturales tales que si n es mayor que m, la distancia entre el valor funcional de f sub n evaluado en un x menos el valor funcional de la función límite evaluada en ese x es menor que epsilon. Vemos acá que el natural m dependerá por supuesto de epsilon pero también de x. La convergencia puntual no es suficiente como para que una propiedad importante como lo es la continuidad se transmita de los términos de la sucesión a la función límite puntual. Entonces se define un tipo de convergencia más fuerte que la puntual, que sí será suficiente para asegurar que el límite de una sucesión de funciones continuas tenga que ser una función continua. Decimos que f sub n converge uniformemente a f en S si se verifica que para todo epsilon mayor que 0 existe un m perteneciente a los naturales, tal que si n es mayor que m, entonces la distancia entre el valor funcional de f sub n evaluado en un x menos el valor de la función límite evaluada en ese x es menor que epsilon para todo x perteneciente al intervalo. Obviamente f sub n converge puntualmente también en este último caso, pero en este último caso aparece un m que cumple la desigualdad final para todo x perteneciente al intervalo. En la figura vemos que la gráfica de f más epsilon y la gráfica de f menos epsilon crean una banda y dentro de esa banda están todas las funciones pertenecientes a la sucesión. Esta diferencia entre ambas convergencias no es menor, puesto que la mera convergencia puntual no garantiza la conservación de ninguna propiedad, ya sea continuidad, derivabilidad o integrabilidad, mientras que la convergencia uniforme es fundamental para la conservación de dichas propiedades. Bien, ahora vamos a ver el teorema de la conservación de la integrabilidad de Riemann. Primero vamos a comenzar por sus hipótesis, que son dos, y que la sucesión f sub n converge uniformemente el intervalo cerrado a b a la función f límite puntual, y dos, que para todo n personas naturales f sub n es Riemann integrable en el cerrado a b. Pasamos a ver la tesis, que está compuesta de tres partes. La primera es que la función f es Riemann integrable. Dos, que f sub n converge uniformemente en el cerrado a b a f. Y tres, que el límite de la integral entre a y b de f sub n de t diferencial t va a ser igual a la integral entre a y b de límite de f sub n de t diferencial t. Ahora, ¿quiénes son las funciones del punto 2? F sub n va a ser la integral entre a y x de f sub n de t diferencial t, mientras que f va a ser la integral entre a y x de f de t diferencial t. O sea, que son las primitivas de f sub n y f de respectivamente. Para poder demostrar este teorema necesitamos la condición necesaria y suficiente para que una función sea Riemann integrable, y esta es: f es Riemann integrable en el cerrado AB si solo si para todo epsilon mayor que 0 va a existir una partición P perteneciente al conjunto de las particiones sobre el intervalo cerrado AB, tal que la suma superior de f con respecto a P menos la suma inferior f con respecto a P la podemos hacer menor que un epsilon. Bien, otra de las hipótesis que tiene este teorema es que la sucesión de funciones f sub n converge uniformemente a la función límite f. Esto quiere decir, según la definición, que para cualquier epsilon prima mayor que 0 que nosotros consideremos, va a existir un p perteneciente a los naturales, tal que para cualquier n mayor que cp y para cualquier x perteneciente al intervalo cerrado AB, se va a cumplir que la distancia entre los valores funcionales de esa x en la sucesión de funciones y en la función límite va a ser menor que epsilon prima. Decir esto es lo mismo que decir que el valor funcional de esa x en la función límite va a estar siempre comprendido entre f sub n de x menos epsilon y f sub n de x más epsilon. El razonamiento que vamos a seguir para realizar esta demostración es considerar una partición cualquiera de las infinitas particiones que existen del intervalo cerrado AB en la familia de particiones, para luego tomar aquella que cumpla la condición necesaria y suficiente para que la función límite sea reintegrable en AB.
Recordando lo que vimos en el curso de análisis 1, decimos que una partición en realidad es un conjunto finito, ordenado, donde el primer elemento es A y el último elemento es B, si consideramos el intervalo cerrado AB. Como es un conjunto finito, el intervalo cerrado AB va a estar determinado por finitos subintervalos. Al sumar las amplitudes de cada uno de esos subintervalos, vamos a tener la amplitud del intervalo cerrado AB. Como cada uno de esos subintervalos están incluidos en el intervalo cerrado AB, cualquier X que pertenezca a esos subintervalos va a tener que cumplir la condición de la convergencia uniforme de la sucesión de funciones. Además sabemos que el supremo de la función límite es menor o igual que el supremo de la sucesión de funciones más epsilon prima. Y también podemos afirmar que el ínfimo de la función límite es mayor o igual que el ínfimo de la sucesión de funciones menos ese epsilon prima que venimos trabajando. Si yo opero con estas dos desigualdades, llego a la siguiente expresión, que la tenemos escrita nuevamente acá. Obtengo que el supremo de mi función límite menos el ínfimo de mi función límite va a ser menor o igual que el supremo de la sucesión de funciones menos el ínfimo de la sucesión de funciones más 2 veces el epsilon prima. Entonces, ahora, como esta desigualdad se cumple desde i igual 1 hasta m, yo lo que puedo hacer es multiplicar dicha expresión por el intervalo x sub i menos x sub i menos 1. Y a su vez sumar todos esos resultados. Entonces, si yo multiplico el supremo de mi función límite, ¿sí?, por la amplitud del intervalo de x sub i menos x sub i menos 1, yo lo que estoy hallando en realidad es el área de cada uno de estos rectángulos. Y como estoy trabajando con el supremo de mi función límite, en este caso voy a obtener las sumas superiores de mi función límite. Lo mismo me pasa cuando yo trabajo con el ínfimo de mi función límite. Voy a obtener la suma inferior de mi función límite. Siempre estamos trabajando, obviamente, en esta partición P. Y esa suma va a ser menor o igual, continuando con la expresión, que la suma superior de mi sucesión de funciones en esa partición, menos la suma inferior de mi sucesión de funciones también en dicha partición. Más 2 veces epsilon nos queda multiplicada por la sumatoria de los intervalos x sub i menos x sub i menos 1, que esto, ya lo había demostrado mi compañera anteriormente, era b menos a. Recordemos que lo que estamos buscando es una partición P perteneciente a la familia de particiones correspondiente al intervalo cerrado AB, tal que se cumpla que la suma superior de F correspondiente a la partición P menos su suma inferior sea menor que un cierto epsilon. Ese epsilon obviamente va a depender de epsilon prima, ya que F sub n converge uniformemente a F en el intervalo cerrado AB por hipótesis. Si nosotros podemos mostrar esto, utilizando la condición necesaria y suficiente de R integrable, ya estamos mostrando nuestra primera parte de la tesis. Probando que estas dos desigualdades se cumplen, llegaríamos a eso. Observemos que basta con elegir epsilon prima menor que epsilon sobre 4 por b menos a y un n mayor que p para que una de dichas desigualdades se verifiquen. Por otro lado, nosotros sabemos por hipótesis que f sub n es R integrable en el intervalo cerrado AB. Entonces, para cualquier epsilon sobre 2 siempre va a existir dicha partición. Es así que llegamos a la demostración del primer punto de la tesis. F es R integrable en el intervalo cerrado AB. Habiendo probado que la función a la que converge f sub n en la hipótesis es Riemann integrable, ahora vamos a pasar a probar de que la sucesión de funciones integrales converge uniformemente a la función integral de f en el intervalo AB. Para probar esto, probaremos que cumple con el criterio de Cauchy para la convergencia uniforme. Para eso debemos probar que dado cualquier epsilon, va a existir un P a partir del cual la diferencia de la sucesión de funciones integrales menos la función integral f es menor que un epsilon. En la primera igualdad, lo que se utiliza
es la definición de función integral. En la segunda igualdad se utiliza la propiedad de linealidad. Nosotros agrupamos los integrandos por tener el mismo límite de integración. Acá, en la primera desigualdad que aparece, aplicamos la propiedad de la integral, que dice que la integral que el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. En la segunda desigualdad observamos que lo que cambia es el límite superior de integración. ¿Por qué podemos hacer esto? Recordemos. F sub n y f son Riemann integrables. Sabemos que x pertenece al intervalo AB y sabemos que B es el supremo de ese intervalo. Por lo tanto, es lógico pensar que la integral de A a X es menor o igual que la integral de A a B. Y se cumple para todo X. A modo de ejemplo tenemos esta imagen. Luego sabemos por hipótesis que f sub n converge uniformemente a f en el intervalo AB. ¿Eso qué implica? Que el valor absoluto de la diferencia es menor que un épsilon. Y eso que, en especial para épsilon sobre b menos a. Entonces, como esto se cumple para todo n mayor que p, y p depende solo de épsilon, si yo logro que esta diferencia sea menor que épsilon, tengo asegurado el p. Y el tener asegurado el p es lo que a mí me habilita a poder decir que la sucesión de funciones integrales converge uniformemente a la función integral en el intervalo AB, quedando así demostrada la parte 2 del teorema. Bueno, llegó el momento de demostrar la tercera parte de este teorema, que nos dice que el límite de la integral entre a y b de f sub n de t diferencial t es igual a la integral entre a y b del límite de f sub n de t diferencial t. De los aportes anteriores sabemos que f sub n es continua y que converge uniformemente. La integral de f sub n de t es una sucesión de números por ser la integral el área bajo la curva. Por lo tanto decimos que el límite de esa sucesión de números es la integral de f, o sea la integral entre a y b de f de t diferencial t, que fue lo que escribimos. Además, las sucesiones de funciones convergen uniformemente a f, entonces podemos decir que la integral de f de t diferencial t es igual a la integral entre a y b del límite de f sub n de t diferencial t. Retomando un poquito la parte anterior, en que nos decía que la diferencia existente entre f sub n de t menos f de t tiene que ser menor a epsilon sobre b menos a. Usamos b menos a porque es la longitud del intervalo en el que estamos trabajando. Integrando ambos miembros, nos queda que la diferencia de las integrales debe de ser menor a la integral entre a y b de epsilon sobre b menos a diferencial t. Resolviendo un poquito la integral que tenemos a nuestra derecha, nos queda que la diferencia de integrales debe de ser menor a epsilon sobre b menos a por b menos a. Suprimiendo b menos a nos queda que esa diferencia ¿sí? debe de ser menor a epsilon, que era lo que estábamos buscando. Por lo que podemos decir que el límite de la integral entre a y b de f sub n de t diferencial t es igual a la integral entre a y b del límite de f sub n de t diferencial t. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar gráficamente el teorema que acabamos de demostrar recién. Para ello, el ejemplo que tomamos es la sucesión de funciones x por e a la menos nx. Podemos observar que dicha sucesión de funciones es continua para todo x real y todo n natural, ya que es el producto de dos funciones continuas en esas condiciones. Esto nos permite asegurar que dicha sucesión de funciones es R integrable en cualquier subintervalo cerrado AB que esté incluido en los reales para cualquier n natural. Nosotros nos vamos a focalizar en los reales positivos.
Por otro lado, podemos ver que dicha sucesión de funciones converge uniformemente a la función nula a medida que n aumenta. Llegamos así a las condiciones de la hipótesis del teorema. Observemos que la función nula es continua para cualquier x real. Por lo tanto, la función nula será R integrable en cualquier subintervalo cerrado AB que esté incluido en los reales. Así llegamos a mostrar el primer punto de la tesis. Por otra parte, nosotros sabemos que si una sucesión de funciones tiene primitiva, estas serán infinitas dependiendo del término en K elegido. Podemos observar que el gráfico de la primitiva de nuestra sucesión de funciones a partir de un cierto n, independientemente del valor de K, es constante. Es así que si es constante en el dominio que estamos trabajando, lo será para cualquier subintervalo cerrado AB incluido en ese dominio. Además, nosotros sabíamos que la función límite de nuestra sucesión de funciones es la función nula, donde la primitiva será cualquier constante real. Es así que de esta manera estamos mostrando que se cumple el punto 2 de nuestra tesis, donde la primitiva de nuestra sucesión de funciones converge uniformemente en el intervalo cerrado AB a la primitiva de nuestra función límite. Para el punto 3, el razonamiento es similar. Veremos analíticamente el ejemplo que la compañera nos acaba de presentar gráficamente en el intervalo cerrado 0,1. Primeramente analizaremos las convergencias. Para la convergencia puntual fijamos x en 0,1 y vemos que el límite de la sucesión tanto en los extremos como en todo el intervalo es 0, por tanto concluimos que g sub n converge a g, siendo g de x igual 0, o sea la función nula para todo x perteneciente al intervalo 0,1. Para la convergencia uniforme analizamos que g sub n de x es una función continua por ser el producto de dos funciones continuas. Está acotada inferiormente por 0, el signo de la sucesión en todo el intervalo es positivo, entonces podemos asegurar que existe un supremo en g sub n de x. Estamos en condiciones de aplicar el teorema del criterio de supremo. Aplicamos el teorema del criterio de supremo, encontramos el supremo en 1 sobre n y estudiamos el límite de e sub n evaluado en 1 sobre n y vemos que este límite es 0, por tanto concluimos que g sub n converge uniformemente a g en el intervalo 0,1, siendo g la función nula. Bien, ahora vamos a probar esta igualdad que sería la tercera tesis del teorema de la conservación de la integralidad de arriba. Para eso vamos a comenzar por calcular justamente la integral de 0 x por e a la menos n x, que la sustitución de partes llegamos a este resultado que tenemos acá abajo. Viendo eso vamos a poder calcular la integral entre 0 y 1 del x por e a la menos n x diferencial x como menos n x tiende a menos infinito, e a la menos infinito tiende a 0, por lo cual este límite evidentemente es 0. Luego al límite entre la integral entre 0 y 1 de x por menos e a la menos n diferencial x, ten en cuenta el resultado anterior que habíamos calculado con un equivalente que va a ser límite de menos e a la menos n sobre n igual 0. Por lo cual podemos decir que la igualdad que queremos probar se cumple. Esto sumado a las condiciones que demostraron mis compañeras, podemos decir que nuestra sucesión de funciones cumple con el teorema de la conservación de la integralidad de Riemann. A continuación trabajaremos con el siguiente ejercicio que consta de 3 partes. Se considera una sucesión de funciones u sub n que está definida del intervalo cerrado 1e en R, tal que u sub n de x es el logaritmo de x a la n sobre x. En la parte 1 nos piden que calculemos i sub n, que está definido como la integral desde 1 hasta e de dicha sucesión de funciones. Para ello, vamos a realizar el cambio de variables, u de x como logaritmo de x. A su vez, recalculamos los límites de integración, quedando i sub n ahora definida como la integral entre 0 y 1 de u elevado a la n de du. Calculando y operando, obtenemos que i sub n es igual a 1 sobre n más 1. Bueno, lo que nos piden en la parte 2 es calcular i, que es la integral de 1 a e, de u de x diferencial x. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra función u de x. Lo que hacemos es fijar un x que pertenece al intervalo cerrado 1e y buscamos el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de x elevado a la n sobre x.
Bien, estudiando cuando el límite cuando x vale e nos da 1 sobre e, cuando x vale 1 nos da 0 y cuando x pertenece al intervalo abierto 1e nos da 0. Concluimos que nuestra función u de x vale 0 si x pertenece al intervalo cerrado en 1 y abierto en e, y 1 sobre e si x es igual a e. Por lo tanto, lo que hay es una convergencia puntual. Veamos que para nuestra sucesión de funciones u sub n de x, lo que ocurre es que para todo n nuestra sucesión de funciones es continua en el intervalo 1e. ¿Y por qué es continua en el intervalo 1e? Por tratarse de composición, potencia y cociente, de funciones que son continuas en ese intervalo. ¿Bien? Pero si observamos la función límite puntual, que es la u de x, observamos que no es continua en el intervalo 1e. Por lo tanto, no hay convergencia uniforme en ese intervalo, por el teorema de conservación de la continuidad. A pesar de que u de x no es continua en el intervalo 1e cerrado, podemos decir que es R integrable en ese mismo intervalo, puesto que tiene un solo punto de discontinuidad. Esta función toma otro valor en x igual e, pero un solo punto de discontinuidad no afecta el valor de la integral de arriba. A continuación podemos verificar que el límite de i sub n es igual a i. Esto se da gracias a que la función u de x vale 0 en casi todos los puntos del intervalo. ¿En qué intervalo cerrado podríamos garantizar esta igualdad? Esta igualdad se puede garantizar en el intervalo cerrado 1a con a perteneciente al intervalo abierto 1e, ya que ahí la función u de x es continua. Por lo tanto, se cumple que u sub n converge uniformemente a u, siendo u la función nula, ¿sí? Y estamos hablando siempre en el intervalo 1a cerrado, con a perteneciente a 1e.